All right, do me a favor, raise your right hand for me. Do you swear everything you're about to tell me is the truth to the best of your knowledge? Yes. Okay, so in reference to the shoplifting that occurred here yesterday on August 8th, just run me through the whole situation. Basically, we have our known offender that came in 156. Selected 2 bottles, left at 159 according to the camera. Came back into the store at 202. Utilized the restroom via camera, came out, went to the Cabernet aisle, selected the bottles out of the Cabernet aisle. About 207 when he was exiting, myself and my friend and supervisor noticed him from previously bolos that he is, from Total Wine and More. As he exited, I did call his name, and going out past the door to talk to him, he continued out into the parking lot, through the parking lot to make a left heading north to get into his white car, missing bumper in front, where a lady was present outside. They got into the car together and raced off and sped off. Okay. And all this is on video from Total Wine? Yes. Okay. So at that point, then I'm assuming you went back, checked the cameras, and saw the concealments and stuff to that nature. Correct, and then we put what we called as a bolo out, like a group text to all of our managers in the local area. Everybody was alerted. Within 30 minutes later, he was at store in Wellington store. Okay, and do you know how that kind of came about down there? Was he trying to shoplift or anything to that? From my knowledge, yes, that's basically his MO. The store manager approached him when they started, hey, Doug, he got kind of nervous, ready to walk out, and that's what transpired at that point. Okay, and that's when the sheriff's office got involved in. Correct. Okay. All right, I appreciate it. Thanks. He said that he's diabetic. Can you get a little water? Well, diabetic and water are 2 totally different things. Is he having a sugar Diabetes problem? y agua no tiene nada que ver una cosa con la otra, dice. Que diabetes y agua, ¿qué sabes de eso? El diabético tiene que tomar agua, ¿no? What do you know about diabetes? I need to drink water. What do I know? I'm diabetic, type 1. El diabético tipo. Y que lo mejor que para la diabetes es el agua. Llevo muchas horas, pero si no quiere agua, no hay problema. If you don't want to give him water, it's fine. I'll just translate. Le va a buscar agua, no se preocupe. No se preocupe, le va a buscar agua. You speak English? ¿Habla inglés? Nada. Muy poquito. A little bit. Okay, yeah, sounds good. So, entonces yo le voy a traducir lo que él está diciendo. If you want, I can translate. Yeah, we'll do it. Yeah. Yeah, le voy a buscar agua en un vasito y una cosa ahí. No se preocupe. No, 44? Yeah. Well, you have to translate your head. Bueno, mi nombre es el detective Adorno de la policía de Palm Beach Garden. Es el detective Basinger, también de la policía de Palm Beach Garden. ¿Usted sabe dónde es Palm Beach Garden? Allá en la PGA, por allá, allá arriba. Ok. Le vamos a hacer unas preguntas, le vamos a hablar sobre unas cosas. Antes de que le hablemos de todo eso, tenemos que leerle sus derechos constitucionales, ¿ok? Dice así: tienen derecho a permanecer callado y no contestar ninguna pregunta. Cualquier testimonio que usted haga tiene que ser por su propia cuenta. Tiene el derecho a la presencia en la representación de un abogado antes de que usted haga cualquier testimonio y durante cualquier cuestionario. Si usted no tiene dinero para un abogado, la corte le proveerá uno. En cualquier momento durante la entrevista, si usted no quiere contestar preguntas, tiene el derecho a permanecer callado. No le podemos hacer ninguna amenaza ni promesas para que usted haga su testimonio. Tiene que ser por su propia cuenta. Y cualquier testimonio que haga puede y será utilizado en contra suya en la corte. ¿Usted entiende todo eso? Ok. ¿Alguna pregunta sobre eso? Perfecto. Ok. Entonces, como te digo, nosotros somos de Palm Beach Garden, de allá. Nosotros no tenemos nada que ver con esto aquí que están haciendo ustedes aquí. Esto es el sheriff, como usted ve, son diferentes. Pero nosotros estamos aquí por algo que pasó en Palm Beach Garden, obviamente. Do you want to kind of tell me what you want me to ask him, or? If he was, was he in Palm Beach Gardens today? If he was, did he go to Total Wine? Okay. So usted estuvo en Palm Beach Garden hoy, ¿verdad? Temprano hoy, o después, por la mañana. Usted sí. Okay. Y usted fue a Total Wine, a la tienda de licor, ¿verdad? Así. ¿Me puede decir sí por si acaso? Porque, sí. Sí. Okay. Okay. So he says yes, he was in Palm Beach Gardens. Okay. Yes, he was in Total Wine. All right. What happened? You make any purchases at Total Wine? Okay. Did he leave? So ¿usted compró algo en Total Wine o qué pasó en Total Wine? No compré nada. No compró nada. Okay. So he didn't buy anything. Okay.
You want me to just take it off? Yeah, if you want, just, I mean, we're gonna be on the So, same obviamente page. estamos aquí por las cosas que usted se llevó de Total Wine, todas las cosas que le encontraron en el carro. So, obviamente nosotros sabemos que fue usted, porque obviamente estamos aquí con usted. Está en cámara, el manager lo vio y todas esas cosas. So, ya sabemos que fue usted, no hay ningún problema con eso, obviamente. Lo que quisiéramos preguntarle es, ¿qué usted hace con esas botellas cuando usted se las lleva? ¿Qué las hace? ¿Se las vende? ¿O usted se las toma usted mismo? ¿Cómo usted hace? Usted se las vende, ok. ¿Y cuánto usted, dónde la gente individual o usted la lleva a un sitio? ¿Cómo usted hace? Individual, ok. Y usted tiene gente que le dice, hey, tiene una botellita de vino y usted se la va y se la vende. Ok. ¿Y usted sabe mucho de vino? ¿Usted sabe cuáles las botellas, cuáles son que como que son un poquito más caras y cuáles son menos? No, yo miro el precio. Ok, mira el precio, ok. Y coge las que son un poquito mejores para venirse a la gente, exactamente. Y entonces, ¿cuántas usted más o menos usted se llevó hoy? Los tenemos en video un montón, pero para no ponerle más de lo que usted dice. No, las que yo me llevé, las que ustedes cogieron, no pueden poner más. Ok, exactamente. Porque si las tienen, no pueden poner más. Ok, exactamente. So, so déjame decirle a él lo que hemos hablado. So basically I told him, hey listen, we already know it was you. You're in camera, the manager saw you, everything like that. We know it was you, there's no problem with that. We just want to know what is it that you do with these things once you get them. Okay. He said that he sells them. I said, do you take them to a specific place or do you sell them to individual people? He's like, I have individuals that they call me when they need something and I just sell it to them. Okay. I told him, are you familiar with wine? Do you just try to find the ones that are more expensive? He's like, no, I just look at the price, and the ones that are a little more expensive, I know that they're better, so I grab those, and that's basically it. I say, so how many did you take? And I ask him, because we have an idea, because we see you taking a bunch of stuff, but we don't want to put more than what you can tell us. And he's like, well, the stuff that you took in my car is what I had, so you can't put anything else other than that, because that's all I had in my car. So that's where we are at the moment. Okay. So there could be more, but that's what he's going to stick with. Yeah, of course. Okay, Yeah, so obviously only today, Okay. How did he get them out of the store? Did he just put them in a shopping cart and walk out? Did he put them on his person? So, ¿cuál es cómo usted se llevó las botellas? ¿Usted se las pone en el pantalón? ¿Usted las mete en una bolsa? ¿Cómo usted le hace? ¿Cómo usted, en el pantalón, in his pants. Okay. He's shoving down his Okay. pants. Yeah. All right. Is there anybody else with him? Y la señora que está con usted es su esposa, ¿verdad? ¿No? ¿Usted no la conoce? Nobody out ¿Usted la in the car? So, she's just a friend, the lady that's driving. Okay. Ella está manejando el carro, ¿verdad? What's El their... carro lo estaba manejando yo. So he was driving the car. Okay. Y ella es solamente una amiga que viene con usted por... Y yo la llamé y le dije, vamos a ir a vender unas botellas que tengo que vender. Okay. Entonces, So he says ella no tiene nada que ver con esto. Okay. So he said that she's just my friend. She has nothing to do with this. She just got in the car. He was driving the car, and he says that he just told her, hey, can you come with me? I'm going to go sell some bottles of wine that I need to sell. That's all she knows. She has nothing to do with this, according to him. Okay. ¿Y dónde usted vive? Miami. In Miami. So he lives in Miami. Okay. Do you have that address or no? I don't know if we have an address. That's... Oh. ¿Usted tiene identificación? ¿La tienen ellos o no? ¿La licencia suya y todo eso? Does he have a driver's license or an ID? Yeah, they have it. They have it? Okay, we'll get that then. Phone number? ¿El número de teléfono? Es mejor para si tenemos que llamarlo para cualquier Mi número. El número no de lo sé. No se lo sabe. No, no lo sé. He doesn't know it. He Okay. doesn't know his number. Okay. Um, ¿Y su dirección cuál es donde usted vive? En Miami. ¿Cuál es? ¿Y cuánto tiempo usted lleva aquí? ¿En Estados Unidos? 25 años. He's been here for 25 years. Okay. where's he from? Cuba. Oh, yeah. Okay. Yeah. And he acts alone? Like he never has anybody else working with him or anything like that? This is just a ¿Usted single no out tiene thing he nadie does? que trabaja con usted haciendo la misma cosa? ¿Es solamente usted que lo hace? ¿Cómo? ¿Usted no tiene otras personas que trabajan con usted haciendo la misma cosa? No. He says no. And he does it just for income? ¿Y usted lo hace solamente para hacer dinerito, hacer dinero? Yo lo hago para poder vivir. He Porque does no it. me quieren dar trabajo en ningún lado porque yo estaba preso. Okay. No me ¿Aquí en quieren... Estados Unidos? No, aquí. Okay. Estuve preso aquí. No cárcel, sino correccional. Sí. No me quieren dar trabajo en ningún lado. Okay. Por el antecedente. Cada vez que aplico, de hecho, hoy es martes, ¿no? Hoy es... Martes. Sí, martes. Martes del 8. El viernes Ajá. yo apliqué en un restaurante Ajá.
por internet, Ajá. online. Y cuando llegué a la parte del récord policial, que puse la verdad, Ajá. porque para qué voy a mentir, Sí, sí, sí. automáticamente no me dejó seguir. Oh, Y personalmente lo sabe Dios, lo sabe mi familia, que he aplicado en varios lugares y no me quieren dar trabajo. ok. Entonces, me es imposible ganar dinero. Yo entiendo. Yo ni tomo, Right. yo no bebo, Ok. yo no hago drogas. ¿Usted tiene hijos, bueno, con niñitos y cosas? Tengo 5 hijos. 5 hijos, ok. Y una de las razones son ellos que no quieren que yo vaya más preso. Pero si, a ver si usted me entiende, no es una justificación lo que yo hago, Sí, no entiendo. ninguna. Yo entiendo. Pero si tú no tienes dónde vivir, tú no tienes dónde comer, tú no tienes nada, ¿qué haces? Tienes que buscar de lo que tengas, donde puedas. Es lamentablemente, como digo, no es aceptable, robar no es aceptable. No. Pero no tengo opción. No tengo opción. Y cosas de construcción y cosas así, no puede buscar a nadie. Hermano, en cualquier lugar de Miami te están pidiendo papeles récord policial. Sí. En todo. Wow. A no ser que no he encontrado a la persona. No la he encontrado. A no ser, por ejemplo, que usted sea dueño de una compañía, digamos, de landscaping, Ajá. de whatever, y tú me quieras el trabajo. Ok. Que no me quieras pedir récord. Exacto. Porque hasta en McDonald's, Te piden. hasta en Wendy's, Ajá. te piden récord. ¿Y tú tienes familia aquí o? Tengo mis hijos Ajá. y mis 3 ex esposas. Tengo un hermano en Chicago. Ok. No tengo más familia. Ok. ¿Entiendes? Pero mis hijos son menores de edad. Ok. Tengo 2 hembras. De este último matrimonio, porque del primer matrimonio ya son grandes, ya tenemos poco contacto. Sí, sí. No es que estemos mal, pero no hay un contacto como el de mi último matrimonio. Exacto. Yo me divorcié hace 2 años. Ajá. Después de mi divorcio está venido una serie de eventos que han sido todos fatales para mí. Sí, sí. De estos 3 hijos que tengo, 2 hembras no me aceptan con respecto a que no quieren que yo siga cayendo preso. El varoncito, como varón al fin, es el que más pegaba hasta a mí. Sí. Pero está estudiando, no tiene ningún Sí, modo monetario, inclusive yo a veces hasta lo tengo que ayudar. Ajá. Ok. Lamentablemente es una historia, pero es la realidad. Sí, no, yo entiendo. Y Dios sabe que yo quiero trabajar. Ok. Déjame decirle, yo respeto eso, de verdad que sí, que me respeto que usted me diga la verdad y todas esas cosas. Yo sé que no es fácil y para todo el mundo hacer las cosas y tener dinero en estos días. Te estoy diciendo la verdad. Sí, yo entiendo. Gracias. So basically, the reason why he does it, it was a long story, but basically the reason why he does it is basically to survive. Okay. He said, I've been to jail a couple times here, and then I've been trying to find a job, but nobody will hire me because I've been in jail. Anywhere you go, McDonald's, Burger King, anywhere you go, they ask you for your papers, and then when they see that I've been arrested, they don't give me a job. He applied for a job Friday online for a restaurant online, and then when he got to the point where you need to talk about Varias veces en restaurante aplicado. Esta fue la última vez. Say. So when he gets to the point where it asks him for his history and his record, when he puts the real thing, because he's not going to lie about Yeah, it, the job. it automatically doesn't let him move forward. So he's like, I can't find a job. I want to, before God, I'm telling you right now that I want to find a job, Right. but nobody would hire me, and this is the only thing I can do. And I told him, hey, what about construction, stuff like that? He's like, you don't understand. Anybody in Miami, they ask for your papers and stuff like that, so I Right. can't find a job. So that he said it's not an excuse, but that's the reality. Okay. He has a reason. Yeah. As far as the people that he gets the wine for, are these like friends or are these people that, how does he make contacts with them? So quiere saber las personas que usted le vende las botellitas y eso, ¿son amigos de usted o son que ya saben que usted hace esto? ¿Cómo es? No son amigos, son personas que saben. Just friends and people that know. Okay. That was just for. Yeah. So, ¿cuántas veces usted ha ido preso? 2 veces con esto. 2 veces con esta. Okay. So, cuando usted dice que no puede buscar trabajo, fue por una vez que fue preso anteriormente y por eso no le dan trabajo. Okay. Tengo un récord de 3 años estar detenido. Más ahora mismo tengo mi residencia vencida. Okay. Me vale entre una cosa y la otra como $600 de renovarla. Okay. Una cosa que me afecte es la residencia también. Y tengo mi licencia suspendida. Okay. Right. So the other thing is that
I asked him how many times he's been arrested. He said twice. This will be his second one, and that In the States. yeah, Okay. and that's part his residency expired, so it takes him like $600 to fix that. His license is also expired, so that also affects him to find a job. What was he arrested for prior? Y la otra vez que lo arrestaron, ¿por qué fue? La misma cosa, the same thing. Twice. Yo no tengo récord ni ningún, yo no tengo ningún cargo feo, violento. Sí, le tengo que decir porque obviamente usted no mató a nadie, usted no golpeó a nadie, eso no es nada. Ni tengo una violencia doméstica, Exacto. no tengo DUI, ni tengo posesión de armas, ni tengo posesión de droga, ni venta de droga, yo no hago nada de eso. Yo no hago ni droga, señor. Yo no tomo. He says that obviously it was for the same thing, so I don't have any like Yo ni fumo. Nothing violent, nothing crazy. violent, Okay. nothing like that. I don't even just drink or smoke or do drugs, anything like that. Todos mis cargos son por robo de vino. Yo no robo ninguna otra cosa. And the ¿Por qué cojo botella de vino? Porque tengo personas Usted sabe. que conozco que toman vino, como doctor, tengo amistades, dueños de negocios, de clínicas, que ellos prefieren pagar una botella de vino cara a mitad de precio que, Exacto. ¿entiendes? Y es todo. Y yo lo que me robo son 500, 600, 700 pesos. Con eso vivo. ¿Entiendes? Pago mi rentica, pago mis cosas, cuando se me acaba el dinero. Tiene que volver a hacerlo. Porque con $600 no se puede hacer nada. No, seguro que no. Ni pagar mi residencia. La otra vez iba a pagar la residencia y no tenía cómo pagar la renta. Y es así. Yeah. Y no he tenido ni cómo. Y he tenido, y esto es una verdad, Dios sabe que no estoy mintiendo. He tenido noches de comprarme una sopita instantánea de Mayushi, comérmela con un refresco, unas galletitas y acostarme, porque no he tenido dinero para el otro día poder pagar la renta. ¿Right? Yeah. Es la verdad. Yeah, so he's just saying that he has nothing violent and anything like that, and that the only thing that he does is steal wine, and because he knows people, he has like doctors and like business owners that he knows that like to spend half price for these like really expensive wines. Right. And he's like, and just reiterating the fact that money is hard to come by, and that he just said that there's been a day that I had to like get some ramen noodles, Maruchan noodles, and drink a little soda, and because I didn't have anything to pay the rent or anything like that. So he's just going on with that. Okay. So I think we have everything Yeah, we need I as far as don't. Yeah, I mean, So, yo creo que usted contestó todo lo que teníamos que preguntarle. ¿Usted tiene alguna pregunta para nosotros? ¿Qué va a pasar? Voy a ir arrestado. So what's going to happen now? well, he's got the warrant, so CBS is going to deal with that, So- and we're going to file it and see what the state Yeah. says. I mean, So, básicamente lo que va a pasar, usted tiene una orden de arresto en otro condado, en Brevard o algo así. Brevard. Ajá. Tiene una orden de arresto supuestamente, por eso que esto está aquí. De Brevard. Brevard, right? I believe it was Brevard County, yeah, so a couple hours north. So, pregúntale a esta gente bien, ¿por qué? Claro, Porque una orden de supuestamente Brevard. tienen una... Si yo cumplí, yo salí de la cárcel por hacerle un año a Brevard. Yo So, nunca he ido no sé a si Brevard. sería que tenía que irle presentarse para otra cosa y no fue, no sé, no entiendo, no sé, la verdad que no sé. Los que saben son ellos, porque ese es por eso que usted está aquí hoy, por eso. Pero cuando lo agarraron, usted tenía los productos que le quitó a Palm Beach Gardens, donde nosotros trabajamos. So, ellos le van a explicar más sobre eso, pero la razón, usted va a ir preso por eso, por la orden de arresto. ¿Y a dónde voy para Brevard? No, va para aquí, para Palm Beach Gardens primero, para Palm Beach primero, y después lo van a llevar para allá. Los papeleríos de los vinos de hoy, él los va a poner en los papeleros, se lo va a enviar a la oficina del fiscal del condado, y si ellos dicen que sí, que están de acuerdo con los cargos, le ponen cargos también. So, después de brevar viene para acá y tiene que bregar con esos cargos aquí. No entiendo qué pasó con Brevard. Porque yo salí en mayo 31. May 31st he got out of Brevard. Yo tenía en Brevard un probation. He had a probation in Y Brevard. lo cojo aquí en Miami y hago un please para un año, incluyendo la probatoria de Brevard. He was released from Brevard jail on the Yeah. 31st. And he was on probation. So, ¿qué te hizo? ¿Usted vino? Se de May 31st Brevard. this year? Is he's still on paper then? Ah, And then he's still on probation then? usted dice, so, Ah, usted salió probation. en mayo, Mayo 31 ahora. de este año. Sí. Y le dieron una probatoria de un año. No. No le dieron probatoria. No. Yo probation. estuve en Brevard
detenido 2 meses. Pues, Robamos unas botellas de vino. He was there for 2 months for stealing the same thing. Okay. Y 2 veces detenido. Y le firmé esos 2 meses detenido y 3 años de probation. Okay. Salí en libertad. Vieron la probatoria. ¿Quién? Yo vieron la probatoria por no presentarme en la probatoria. Se me olvida el día de la probatoria. Oh, Me presentan 2 días después. Me arrestan para Miami. Voy para Miami. Y en Miami, saliendo en la probatoria de prepar, me están ofreciendo 1 año. en cárcel. En la cárcel aquí en Miami, en el Ajá. county de Miami. Te están ofreciendo 1 año y Ya te quitan cumpliendo todo. y quitando la probatoria. Ok. No sé qué, ahora porque yo transferí la probatoria de prepar, yo la transferí para Miami. All right. Yeah, so there's something weird. He said that when he came out, he had three years probation with Brevard. Okay. He came to Miami, and he forgot to go to the hearing for the probation thing. So they arrested him, took him to Miami, and then Miami somehow offered him 1 year to serve in jail, but then that will take care of everything. So entonces usted fue preso por el año. Usted se metió. Estuvo un año preso completo. So then he went to the year and did that. So something's weird with that. Yeah, I mean, I think it said for theft and it said state Yeah. extradition. So algo pasó con él con los papeles Yeah, de we Brevard don't y know about that. Si la cosa Miami nunca- no informó. Mire, cuando yo estaba preso, yo me censuré bastante con el abogado que tuve, que se llamaba, me recuerdo, Aaron Peters. Y él me dijo, mira, si te están ofreciendo 1 año aquí en Miami, es porque Brevard está asumiendo que con 1 año tú le compres la probatoria. Le dije, ¿tú estás seguro? Pero sí, cuando me presento en corte, exactamente. Me dice, con 1 año va. Bueno, de hecho me soltaron. Miami me soltó. Si no, yo no estuviera aquí. Ajá, pues algo pasó porque algo hicieron con los papeleros que se le Si Miami no reportó Brevard, obviamente Brevard puede estar, pero no entiendo. Porque- Entonces ya eso no es culpa mía. Porque, exacto, pero en el sistema lo que pasa es que cuando ellos te corren el nombre, el sistema aparece, boom, tienes eso de arresto Mira para y eso. tienen que meterte para allá obligado. Mira, para eso yo solo Pero no sé. a lo mejor cuando llegas allá dicen, no, ya... No, lo más seguro que cuando yo llegue allá, porque no te estoy diciendo una mentira, te estoy No, yo diciendo una entiendo, realidad. yo entiendo. Si Miami me pone 1 año preso y yo le cumplo el año y salgo de la cárcel, Tienes que, si eso estuvo firmado por un juez y una cosa y otra, tienes que buscarte a ver. por supuesto, ¿cómo yo voy a salir de una cárcel sin Yeah, he's talking about whatever happened with Brevard and Miami. So, but I we're mean, if it's in done. the system, we can't. I mean, Yeah, it's, that's what it's gotta, it's yeah. done, so. So, We're done. All right. So, ¿tienen alguna pregunta para nosotros? que me den agua? Ok, yo se lo voy a preguntar, le voy a decir al tipo. Un placer conocerlo, señor. No es nada personal contra usted, pero obviamente usted robó el acto de nosotros, tenemos que hacer nuestro trabajo. No es correcto. Muchas gracias.